Dios, en este lugar, para, Señor, los que están viendo a través de la transmisión, los que están físicamente, Dios, puedan recibir, Dios, y puedan concluir un año en la bendición y comenzar el que viene, Señor, en la presencia del Todopoderoso. Desatamos en esta hora, Señor, una unción de milagros, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que está aquí. Señor, antes de que se reciba la palabra, Señor, declaramos tu palabra y yo la recibo, Dios, y creo que desde este momento Dios ha empezado a mandar un milagro, Señor, en el corazón de cada uno de los que han creído con fe. Te lo pedimos en esta hora por el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar ahora sí, por favor, siéntese, tome su lugar. Déjeme compartirle esta palabra que Dios puso en mi corazón, porque el Señor me dijo: mira, necesito que te pares y desates aquí en la tierra. Acuérdese que Dios nos dio el poder para que todo lo que se ate en la tierra sea atado en el cielo, pero que también todo lo que se desate en la tierra sea desatado en el cielo. Y Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Me dijo Dios: necesito que desates una unción de milagros. Y entonces Dios puso esta palabra en mi corazón y me dijo: necesito que veas por qué ocurrió un milagro semejante en la vida de este hombre, de este centurión. ¿Por qué Dios le contestó a la petición de su necesidad? ¿A cuánto les gustaría que Dios le contestara la petición de su necesidad? Veamos entonces qué fue lo que sucedió y por qué Dios contesta, y hay ciertos factores por los cuales aparecen milagros en nuestra vida. Son diferentes en cada ocasión. En esta ocasión Dios me dice: necesito que veas la conducta, la actitud del centurión ante la necesidad. Entonces el Señor Jesús había estado hablando al pueblo, había estado compartiendo la palabra, y dice la Escritura que llegando a Capernaum, Capernaum es el lugar donde el Señor Jesucristo escogió como la base, se estableció ahí, su casa la estableció ahí. Fíjense, ¿dónde habita Dios? Capernaum era un lugar de gentiles, mayormente que en todo Israel. Capernaum, que estaba situada a un lado del mar de Galilea, era el lugar donde más gentiles había y donde se decía que había más pecado y donde estaba la gente más gentil de todo Israel. En Israel había gentiles y era en Capernaum. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios escogió ese lugar? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dije en esta mañana: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es mucho más que el pecado y la influencia del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor escoge Capernaum. En esa ciudad es la ciudad donde vivía Pedro y Andrés, donde vivían los apóstoles. En esa ciudad es donde Dios encuentra a Mateo, un recaudador de impuestos, que por cierto, los recaudadores de impuestos junto con los gentiles eran lo más odiado en Israel, lo más detestable. Y es ahí donde Dios convierte la vida de un recaudador de impuestos llamado Mateo Leví, lo convierte en apóstol del Señor. ¡Wow! Tremendo. Es ahí donde el Señor empieza a realizar un sinfín de milagros a la gente que estaba ahí. Capernaum tiene dos significados. Uno es lugar de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia en griego. Arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio en mi forma de vivir, un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mi forma de hablar.
Es darle un giro a mi vida. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es me siento mal por lo que hago. Arrepentimiento genuino es cuando Dios cambia, transforma mi desgracia, mi forma de vivir, mi forma de ser, y me muda a una nueva criatura en Cristo Jesús. Capernaum significa lugar de arrepentimiento, pero también significa lugar de consolación. Es donde Dios trae su misericordia y trae su poder. Recuerde, Capernaum es primordialmente ciudad de gentiles, ciudad de pecadores, lo más abominable, lo más aborrecible para un judío. Pero es ahí donde Dios quiere traer consolación, quiere traer misericordia, y donde aparecen milagros de parte de Dios. Ahí, a ese lugar, llegan dos hombres a buscar a Jesús, porque el centurión había oído. Mire, la fe viene por oír a Jesús. No toda la Biblia produce fe. Lo que produce fe es escuchar a Jesús. No escuchar toda la Biblia. No le estoy diciendo que leer la Biblia sea malo, pero usted debe de entender que lo que produce fe en nuestra vida es escuchar las palabras de Jesús. Dijo el Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú escuchas a Jesús, aunque tú seas ateo, aunque tú tengas otra religión, va a entrar vida hasta el tuétano de tus huesos. Va a entrar fe para que aún puedas creer en aquello que ni siquiera entiendes, en aquello que ni siquiera conoces. Si tú viniste por primera vez aquí, tal vez digas: es la primera vez que estoy entre estos locos que gritan aleluya, que gritan no me importa danzar y hacer desfiguros, no me importa delante de Dios. Y tú dices: no sé qué hago aquí entre estos locos, pero algo siento en mi corazón. No creo en Dios, pero algo siento en mi corazón. Tengo otra religión, pero algo siento en mi corazón. Ahí estaba en Capernaum el Señor Jesús. No es casualidad que el centurión escuchó de Jesús. Inmediatamente manda por él. El centurión es como lo que es hoy en el ejército de algún país o de cualquier país, el nivel de un coronel. Imagínese en el ejército un coronel con esos blasones, con esa autoridad. Manda a traer a Jesús. Los centuriones en aquel tiempo romanos tenían a su cargo 100 soldados o más. Así es que el centurión, siendo romano, tenía la autoridad para poder decir: tráiganme a Jesús aquí, porque el pueblo judío estaba sometido bajo el gobierno y la autoridad romana en ese tiempo. Por lo tanto, no solamente el centurión era un romano, sino también era un gentil. Y los romanos tenían bajo dominio a los judíos. Pero solicita traer, no autoritariamente, sino va y le pregunta al Señor Jesús: ¿podrías venir a casa del centurión? Ahora imagínese el Señor Jesús. ¿Usted cree que no sabía lo que iba a pasar con el Señor Jesús más adelante? Porque al Señor Jesús lo sacrificaron, y para asesinarlo se necesitó un autor intelectual y un autor material de los hechos. Y el Señor Jesús sabía por qué estaba en la tierra. Él sabía que tenía que dar su vida por usted y por mí para que alcanzáramos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Para que alcanzáramos la salvación, para que nos metiera a un nuevo pacto. Así es que el Señor Jesús ya sabía qué hacía en la tierra y sabía perfectamente bien quién lo iba a asesinar.
quién lo iba a entregar. Él sabía que había un Judas, un traidor. Él sabía que un actor intelectual, los judíos, fueron los que prepararon el terreno para apresar al Señor Jesús. Fueron los que empezaron a idear cómo matar a Jesús y lo presentaron ante Roma, que tenían ellos el poder terrenal, la autoridad. Así es que los judíos fueron el autor intelectual del asesinato de nuestro Señor Jesús. Tal vez estas palabras les gusten o no a muchos, pero es la verdad. Y los romanos, Roma, fueron los autores intelectuales, los que tomaron al Señor Jesús, los que clavaron al Señor Jesús, los que le pusieron un manto al Señor Jesús y le dieron de puñetazos en su cabeza y se burlaron diciendo: profetiza quién te pegó. Se burlaron, hicieron escarnio de él. Fueron los romanos los que asesinaron al Señor Jesús en complicidad con los judíos. Así es que, ¿usted cree que el Señor Jesús no sabía quién era el centurión y lo que iba a pasar? Y todo esto se lo digo para que usted vea la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque ese mismo centurión, que tenía el poder, la autoridad legal en la tierra de obligar a que viniera Jesús, va y solicita, no impone, solicita que Jesús vaya a su casa, porque tenía a un hombre en su casa a punto de morir. ¿Y quién era este hombre? Aquí viene otro rompimiento de un cuadro religioso y de estructura que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. El que estaba enfermo y a punto de morir era su siervo, era su esclavo. Y al centurión, ¿qué le importaba? Si moría su esclavo, no. La ley romana les autorizaba a ellos, y más a este tipo de autoridades, de tener esclavos. Y en el momento que ya no les sirviera, los podían desechar y traer nuevos esclavos. No le importaba al centurión, no tenía por qué. Es más, él mismo podía mandar. Tenía la ley romana, le autorizaba incluso tomar la vida de ese esclavo si no le parecía, y terminar con ella en el momento que él quisiera. ¿Por qué el centurión habría de interceder? Y es aquí donde aparece el poder de la intercesión. ¿Cómo es que una persona puede interceder a favor de otra? Y aquí el centurión, siendo quien es, pide un milagro, no para él, sino para otro. Y es aquí donde Dios me dice: quiero que observes la actitud y la conducta de un centurión, de un hombre que no conoce de Dios, que no sabe de Dios. ¿Y cómo es que él pide un milagro no para él, sino para otro? ¿Cuántos de los que están aquí normalmente vienen por un milagro para usted, pero nunca viene por un milagro? No está en su agenda, no está en su corazón venir a la iglesia a venir a pedir un milagro por otro que no sea usted. Y es aquí donde Dios me dice: quiero que observes la conducta, la actitud que mostró el centurión, por lo cual apareció un milagro que él solicitó. ¿Cuánto les gustaría que en esta mañana cayera un milagro en su vida? No le estoy ofreciendo chicles ni los tacos de carnitas. Le estoy ofreciendo que esta mañana puede caer un milagro del cielo a tu casa, a tu vida, a tu familia, a una persona que conozcas que está necesitada.
No sé si me está entendiendo esta mañana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocurrió este milagro así? El centurión era un gentil y además era un enemigo del pueblo de Israel. Hay varias características que tenemos que ver por los cuales se conjugó y vino un milagro a la vida del centurión, aunque no era para él, pero él fue el que lo solicitó. Número uno, el centurión no era israelita, era un gentil, como ya lo hemos dicho. Pero dice que él, cuando supo del Señor, cuando oyó del Señor, sin conocer a Dios, sin saber de Dios, escúcheme, sin ser salvo, él trató a Jesús, teniendo la autoridad, siendo los que dominaban a Israel y que tenían bajo el asedio a Israel, trató a Jesús de Señor. Usted y yo debemos de aprender a siempre tratar al Señor Jesús como el Señor. Reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Aun cuando Él no era israelita, aun cuando Él no era judío, tuvo respeto y tuvo reconocimiento a Jesús como Señor y lo trató como Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque los romanos tenían muchísimos dioses a los cuales ellos veneraban y respetaban y sacrificaban. Sin embargo, reconoció al Señor por encima de todos sus dioses. Dice la Escritura, el Señor es tu Señor y no habrá otro Señor más que tu Señor. A Él solo honrarás y a Él solo le adorarás. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba haciendo algo, amados hermanos, que muchas veces nosotros no tenemos a Jesús como Señor. Porque muchas veces tenemos a nuestro Señor en segundo lugar o en tercer lugar. En primer lugar está tu trabajo. En primer lugar está tu empleo. En primer lugar está tu comodidad, lo que tú quieres. Pero el Señor no comparte su gloria con nadie. Para que ocurra un milagro en nuestra vida, el Señor debe de ser el número uno en tu corazón. No puede, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el primer lugar en tu corazón. Por eso, amados hermanos, ¿cómo cerramos el año y cómo lo comenzamos? Para algunos es muy importante quedarse tirado en la cama, está bien. Mire, mi familia y yo hemos decidido, y lo hacemos cada año, de ir a la radio. A mí me preguntan, ¿usted va a venir a la radio? Y digo, por supuesto. Yo no puedo pasar por alto el primer programa del año, no importa qué día sea, no importa qué hora sea, yo tengo que estar ahí porque el primer programa del año va a ser para honrar, para glorificar, para adorar el nombre de Dios. Y yo voy a estar el miércoles ahí, no importa si haya dormido 1 hora, 10 horas, no importa si esté cansado o no. Para mí lo más importante es estar donde debo de estar y adorar a quien debo de adorar. Y de decirle a la gente, Dios es el número uno en mi vida. No sé qué diga usted en esta hora. Ese centurión reconoció al Señor como Señor. Y ese centurión, amado hermano, con sus actos y con sus hechos, estaba diciendo, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Eres el Mesías, eres el Salvador. Mientras que en Israel tenían problemas para reconocer al mismo Jesús. Todo Israel, algunos reconocían y algunos ni reconocían. El pueblo israelita, al pueblo al que vino, dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia? ¿Cuántos de los que venimos a una iglesia, amados hermanos, todavía no alcanzamos a poner al Señor Jesús como el primer lugar en nuestro corazón? Mejor un gentil, mejor un enemigo del pueblo de Dios,
reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Cuando el mismo Israel tenía problemas para identificar si Jesús era un profeta, si Jesús era un rabino, si Jesús era el Hijo de Dios o no. Mejor un gentil y un enemigo del pueblo de Dios reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cuántos reconocen a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida? Esas son las condiciones para... El Señor me dijo, obsérvalo, observa. Y eso que Él no conoce de la palabra, y eso que Él no se congrega en ninguna iglesia, y eso que Él no sabe de la salvación, y está reconociendo a Jesucristo como el Señor. Punto número 1, debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, pero además el que tiene el poder para bendecir tu vida. Punto número 2, humildad. A pesar de que el centurión tenía el poder y la autoridad, tuvo la humildad. No se enseñoreó, no quiso quedar bien con la gente, diciendo tráiganme a Jesús. Con todo respeto y humildad vino a Jesús. ¿Qué es humildad? Humildad no es que no tengas dinero, porque en el concepto humano y para la gente en todas partes del mundo, una persona humilde es que no tiene dinero. Y déjame decirte que están lejos de la verdad, porque hay gente que no tiene dinero y tiene un orgullo tan grande que por eso no son bendecidos. Hay gente que tiene mucho dinero y es más humilde que los que no tienen dinero. Hay gente que tiene dinero y son muy soberbios y prepotentes, pero hay gente que no tiene dinero y son soberbios, orgullosos y prepotentes. Dicen que tienen en hambre, que hay gente que tiene hambre, pero el orgullo los levanta. Son orgullosos hasta para reconocer su necesidad. Una persona que es orgullosa no reconoce que tiene necesidad y están así. Mire, voltea a ver al que tiene al lado. Mire la carota que trae de vela derretida. Dígame, dice la Biblia, Dios escucha la oración del humilde, atiende la oración del humilde, pero al soberbio, al prepotente, al orgulloso, Dios le da la espalda. ¿Quieres que Dios te escuche? Humildad es que tú puedas postrarte, reconocer a otro que es más grande que tú. Eso se llama humildad. Humildad es adoración a Dios. La adoración tiene que ver con humildad. ¿Por qué no adoramos a Dios? ¿Por qué no le cantamos a Dios? ¿Por qué no batimos palmas? ¿Por qué? Por tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? El corazón que ama, el corazón que reconoce, exalta y alaba el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 150, y todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. El centurión mostró humildad, a pesar de quién era. Reconoció que él podía hacer terrenalmente lo que quisiera, pero que espiritualmente Jesucristo era más grande que él. ¿Cuánto necesitamos reconocer con humildad y acercarnos con humildad al Señor? ¿Cómo te acercas hoy a la casa del Señor? ¿En qué actitud vienes? Porque a veces parece que le hacemos un favor a la gente, ¿verdad? Le hacemos un favor a Dios. ¿Así vienes a pedirle a Dios? ¿Con esa actitud? Déjame decirte, Dios no te va a escuchar. Porque Dios está viendo la arrogancia de tu corazón. Dios lo que ve es la humildad, la necesidad, el reconocimiento a Dios. Número 3, Dios vio
el Señor Jesús vio una gran fe en aquel que ni conocía la palabra. Porque el centurión, te recuerdo, que era un gentil y además era un romano, que además tenía otros dioses, ni conocía la palabra, ni siquiera era salvo, y mostró tener más fe que muchos que se congregan. Y dice que una gran multitud lo veía. Y Jesús veía. Ni siquiera estaba viendo al centurión. Estaba viendo a los dos que envió el centurión. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Porque ni siquiera había tenido contacto con el centurión. Y lo que estaba viendo Jesús era una gran fe. Solo porque el centurión escuchó. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Solo porque escuchó. Hay gente, amado hermano, que solo por escuchar a Jesús no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. No conocen al Salvador. No conocen la palabra. No saben ni lo que significa. Pero cuando entran aquí dicen, algo me dice que eso es de Dios, algo me dice que algo está pasando, algo me dice que algo va a suceder. No conocen, no saben. Hay muchos aquí que saben la palabra al revés y al derecho. ¿Y a mí qué me va a enseñar, pastor? Tal vez nada. Tal vez lo único que tienes que aprender es humildad. Tal vez lo único que necesitas aprender es a creer que cuando escuchas la palabra, porque lo único que escuchó el centurión de oídas es que Jesús pasaba por ahí, y él creyó sin ser salvo, sin conocer la escritura, sin conocer a Jesús. Él creyó. Hay gente que no está congregada aquí, que no está sentada aquí, pero que están creyendo con todo su corazón. ¿Sabe cuánta gente en la televisión que no me conoce a mí, que no ha venido a la iglesia, que un día me encuentro en un restaurante a una persona, ya sea un comensal, ya sea un empresario, o un garrotero, o un mesero, se me acercan y me dicen, Señor, lo he atendido muchísimas veces y no me había dado cuenta que usted era famoso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo vi en la televisión. Y le dije a mi esposa, mira, yo al Señor lo atiendo casi todos los días que va a desayunar. Y Señor, necesitamos de ese Dios. Necesitamos de ese Dios. Y nunca han pisado una iglesia. Solo porque escucharon de Jesús. Y dicen, nosotros queremos saber ¿cómo se le hace? ¿Cómo se busca? Queremos conocer ese Dios. Oiga, hay gente que ni siquiera ha pisado este lugar, ni tiene una Biblia en su mano, ni sabe qué es la salvación, pero están teniendo fe. Y Dios va a hacer un milagro a través de la televisión, a través de los medios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que la gente que más conoce la palabra es la que menos fe tiene, la que menos cree, la que más pone caras, la que más pone pretextos. La gente que cree que sabe más es la que sabe menos. Porque la Biblia dice, si no te haces como este niño, no entrarás al reino de los cielos. Y hacerte como un niño no es que te hagas como en sus travesuras, no, sino en la inocencia, en el creer. Porque un niño, cuando le dices algo, un niño cree con todo su corazón. A mí me asombra ver a los niños de repente que me hacen, pastor, y va con la mamá y dice, ahí va Dios. Porque pues el pastor es el que habla de Dios. Pero digo, no, yo no soy Dios. No, pero los niños, esa es su inocencia. Ellos creen con todo su corazón. Cuando vinieron hace poco el show que vino para los niños, yo vi a niños de 2 años levantando sus manitas, sentados en el piso, cosas que un adulto ni siquiera hace. Un adulto está aquí bostezando, está así,
a ver si me convence el barbón. Tú no viniste aquí a que yo te convenciera. Esa labor le pertenece al Espíritu Santo, no a mí, no a mí. Y eso lo hace Dios de acuerdo al corazón de cada quien. ¿Con qué actitud llegaste hoy a la iglesia? ¿Con qué actitud vienes buscando la palabra de Dios? ¿Con qué actitud te quieres encontrar con Cristo? ¿Con qué actitud quieres recibir un milagro? Fe. Sabía que el Señor Jesús, sabía que Él tenía palabras de vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, dice la palabra que reconoció la autoridad de Jesús por encima de la de él. Él era centurión y podía obligar a Jesús. Él era centurión y podía mandar traer a Jesús a la fuerza si quisiera, pero no, fue con todo respeto y humildad a reconocer que Jesús tenía la autoridad para hacer un milagro en la vida de su siervo. Así es que mientras tú no reconozcas una autoridad en tu vida, a veces no reconocemos al pastor, no reconocemos los jóvenes al maestro en la escuela. ¿Cómo se conducen hoy los jóvenes con su maestro en la escuela? A mí me da coraje y molestia ver alumnos que está su profesor, sea lo que sea, es su autoridad y es un principio de bendición. Un principio de bendición es cuando tú reconoces autoridad en tu vida. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No es que mi papá es un desgraciado, mi padre me abandonó, mi padre es un alcohólico, mi padre golpeaba a mi madre es una adúltera, mi madre nos abandonó. La Biblia no dice cómo son tus padres. La Biblia no está hablando de la conducta de tus padres, si tu padre se lo merece o no se lo merece. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, sea como sea, hónralos. Así tu padre sea la peor persona de esta tierra, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días y te irá bien en la tierra que pisas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: autoridad. Reconocimiento a la autoridad es comienzo de bendición. Mientras tú no reconozcas autoridad en tu vida, mientras no la reconozcas, es que mi padre, dicen los jóvenes hoy, no sabe nada, hasta se ríen de él, se ríen de ella porque no sabe usar un celular. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto? Es que yo sé inglés, francés, italiano y mi padre apenas si sabe hablar español. ¿Y eso a ti qué te importa? Él fue el instrumento, ella fue el instrumento que Dios usó para darte la vida en esta tierra. Aprenda a respetar, a honrar a su padre y a su madre, porque si usted no respeta a los que ve, ¿cómo va a respetar al que no ve? ¿Cómo? Entonces el centurión supo reconocer autoridad. Vea la conducta para que aparezca un milagro. Vea la actitud de un hombre que él tenía en la tierra, tal vez mayor autoridad y poder, entre comillas, pero supo reconocer a uno más grande que él. Y si nosotros no aprendemos a reconocer autoridad, yo veo hoy a gente tan majadera poniéndose al tú por tú con el pastor, con los líderes. Aprenda a ser respetuoso, no sea igualado, no sea irrespetuoso. Aprenda a tomar el lugar que le corresponde, no se quiera igualar con una persona, no sea igualado. Respete. La autoridad es respeto, es reconocimiento. Cuando yo reconozco una autoridad, estoy en el principio de bendición en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso yo no te lo tengo que imponer, tú lo tienes que decidir si lo quieres tener o no. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 5. El Señor Jesús dijo: nunca he visto una fe tan grande. Wow. ¿Y de quién la estaba viendo? No de los que se congregan, no de Israel, no de su pueblo. Nunca he visto una fe tan grande, dijo el Señor. Nunca.
de los que se congregan y dicen ser cristianos, que son creyentes. Nunca, nunca la vengo a ver en estos gentiles que son los de Peña de Oreb. Vengo a ver en estos que no son pueblo. Vengo a ver en estos que no tenían salvación, en estos que no tenían Dios. Por escuchar de Jesús creyeron. Estamos usted y estoy yo, porque usted y yo somos gentiles, comprados con la sangre del Cordero, ahora hechos hijos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cómo es posible? Dicen los religiosos, dicen los que dicen ser pueblo de Dios, dicen ser. ¿Cómo es posible que estos gentiles, cómo es posible? Escúcheme, un judío no podía pisar la casa de un gentil, estaba prohibido por la ley, por la religión, porque si un judío pisaba la casa de un gentil, se contaminaba, era contaminación, y entonces no se podía. Pero el Señor Jesús, que es manso y humilde, del cual debemos de aprender, porque dice, verme a mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Él estaba dispuesto a ir a casa del centurión, no importa que lo criticaran, no importa que lo dijeron, ahí va con los gentiles, ahí está con los de Peña de Oreb, ahí está, mírenlo, ahí está. Ahí está, a Él no le importa, amado hermano, la religión, que lo critiquen, que lo juzguen. Ahí va el Señor Jesús. Y entonces cuando va el Señor Jesús dice, no he visto una fe tan grande. ¿Por qué? Porque vio al centurión que pidió misericordia al que no tenía misericordia. El centurión sabía que no era del pueblo, pero él estaba pidiendo misericordia, ni siquiera para él, para otro. Y eso a Jesús le conmovió. Dijo, este está pidiendo misericordia, está pidiendo un milagro, y ni siquiera es para él, es para otro. Y es para otro que él puede desechar, que él tiene el poder, lo puede hacer a un lado. ¿Cuántos creen que Dios le puede dar misericordia en esta mañana? Dije esta mañana, ¿cuántos creen que Dios pueda traer misericordia a su vida esta mañana? Gloria a Dios. Punto número 6. El milagro que pedía el centurión. Lo que Dios vio es que en el centurión no había egoísmo. No había egoísmo. Él vio en el centurión amor para otro. Fíjese nada más, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a pedir por tu milagro. ¿Cuántas veces has venido a pedir aquí por alguien inferior a ti? O que consideras inferior a ti. O solamente vienes a la iglesia a pedir por ti y por tu necesidad, porque tú lo necesitas. ¿Cuántas veces has venido aquí a la iglesia a pedir un milagro por tu enemigo? ¿Sí? ¿De veras? ¿Has pedido un milagro por tu enemigo? ¿Por aquel que te robó? ¿Aquel que te criticó? ¿Aquel que te traicionó? ¿Aquel que te metió a la cárcel? ¿Aquel que te asesinó a un hijo? ¿Has venido a pedir eso? Porque Dios estaba observando al centurión, tu corazón. Él observa el corazón. Si tienes amor, no solamente para ti, sino para otro. Y tú vienes a pedir por la necesidad de otro. Qué cosa más tremenda. Mire, el Dios de la gloria observó al centurión y dijo, este me viene a pedir un milagro y ni siquiera es para él, es para otro. El poder de la intercesión. ¿Sabes que tú puedes pedir en esta hora por tu esposo? Aunque no esté aquí.
¿Sabes que tú puedes pedir en esta hora por tu papá, aunque no esté aquí? Y Dios puede hacer un milagro en él. Creo que no me estás escuchando. ¿Sabes que puedes pedir en esta hora por tu hijo, aunque no esté aquí, aunque esté alejado de los caminos de Dios? Y Dios puede hacer un milagro, aunque él no esté aquí. Porque ese es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo estaba observando, dijo, esa es la fe. Porque este cree que Cristo tiene el poder. ¿Cuántos creen que Cristo tiene el poder en esta hora? Gloria a Dios, den un fuerte aplauso al Señor. Seis puntos importantísimos en la vida del centurión. 6 puntos importantes que debemos de atesorar si usted quiere ver un milagro en su vida. Entonces, escuche esto que le voy a decir. El Señor Jesús conocía al centurión desde antes. Y le voy a decir por qué. El centurión, enemigo del pueblo de Dios. El centurión gentil que tenía muchos dioses, que se acercó al Señor. Ese centurión, dice la Escritura, que hizo lo que ningún cristiano ha hecho. Ningún creyente ha hecho. Porque sin ser salvo, sin ser creyente, sin ser hijo de Dios, sin ser israelita, dice que había hecho una casa para que el pueblo judío escuchara la palabra de Dios. Si los mismos cristianos no está en su corazón, ni está en su agenda hacerle casa a Dios. ¿Cuántos de los que está aquí sienten en su corazón que necesitamos ardientemente hacerle casa a Dios? Así como lo hizo David, que dijo David, no puedo yo estar habitando en una casa y el arca estar habitando entre cortinas. No es posible. Usted, amado hermano, como creyente, una de las cosas que debería de tener en su corazón es hacerle casa a Dios. Y este hombre que ni se congregaba, ni era cristiano, ni era creyente, ni era salvo, había hecho una casa para Dios, para que se escuchara la palabra de Dios. ¿Dónde ha visto usted que un enemigo, que alguien que no era salvo, tuviera en su corazón la carga, la necesidad de hacer una casa al Dios que no conoce? Que no conoce. Si eso lo hizo alguien que no conoce a Dios, ¿cuánto más los que estamos aquí? Deberíamos de sentir esa necesidad de hacerle casa a Dios. Uno de los objetivos para el 2025 es que Dios tenga su casa. Y usted dirá, pastor, pero tiene casa Dios y está muy bonita. Sí, pero yo no quiero una casa rentada, yo quiero una casa propia para mi Dios. Yo quiero una casa propia para mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero esa necesidad Dios puso en mi corazón. Pero si eso no está en tu script, mejor un no creyente dedicó su dinero. Aquí ni siquiera los creyentes somos capaces de traer una ofrenda. Ni siquiera los creyentes estamos peleando. ¿El diezmo es de la ley o es de la gracia? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Hermano, están pensando en puras bobadas, en puras niñerías. Cuando el centurión, sin ser del pueblo de Dios, hizo lo que ningún cristiano. ¿Cuántos creyentes aquí le han hecho casa a Dios? No es cierto, no diga amén. No es cierto. ¿Cuántos le hemos hecho casa a Dios? Tenemos que hacerle casa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo ¿cómo comienza? Diga, esta es la casa de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos, si este es templo y morada del Espíritu Santo, Dios no puede habitar así. Tenemos que hacerle casa a Dios. Esa debería de ser una de nuestras metas
y propósitos para el 2025 y no estar sacando maletas afuera de la puerta a las 12 de la noche y poniéndose calzones amarillos para ver si le conceden un deseo. Deberíamos de tener metas y objetivos reales que edifican, que son espirituales, porque si tú le dedicas casa a Dios, Dios te va a dedicar para ti, para siempre y para tus generaciones, que nunca faltará rey en tu tribu, rey en tu familia, rey en tus generaciones, siempre habrá sacerdote en tu casa. Eso fue lo que Dios le dijo a David. ¿Cuántos dicen amén? Mire, todo esto sucedió antes de que ocurriera un milagro. El centurión ni conocía a Dios, ni lo conocía, hasta que su siervo se enfermó. Y con esto quiero terminar. Se le tienen que caer a usted todos los cuadros religiosos de su mente y de su corazón, todos los cuadros religiosos, y de quitarse las costumbres y las tradiciones humanas, porque Dios puede operar como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y en el que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda esto, por favor, quítese los cuadros religiosos, porque hay personas que están ahí atrás, que tal vez yo los conozco, no los conozco, sepa su nombre o yo no sepa su nombre, que tal vez yo pueda orar por ellos o no pueda orar por ellos, pero eso no importa. Lo que importa es que Dios va a hacer un milagro en ellos. No importa si oran por ti o no oran por ti. Usted no debe de preocuparse. Ay, pastor, es que usted tiene que poner la mano. Hay gente que hasta me agarra la mano y me hace: bendígame, bendígame, bendígame. Sí, no te preocupes. Voy terminando, voy bajando. Pastor, yo necesito una bendición. No se la puedo dar. ¿Por qué? Porque ya la recibió. No, pastor, pero es que yo necesito que ore. No, usted está en su mente, en su corazón, con cuadros religiosos. Usted piensa solamente en supersticiones, en emociones. Y Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por dirección. Si tan solo usted tiene fe para creer. El centurión dijo: no hay necesidad de que vayas, solo di la palabra. Escuche. ¿En qué momento Dios dijo la palabra? Ni la palabra dijo Dios. ¿En qué momento Jesús conoció al siervo que estaba muriendo? Ni lo conoció. ¿En qué momento el Señor fue a imponer manos sobre el enfermo? Nunca. ¿En qué momento el Señor cruzó un diálogo? Ni con el centurión, porque dice que el centurión mandó a dos antes de que llegara a su casa: díganle al Señor que no pose en mi casa, porque no soy digno. Ni siquiera el centurión conoció, ni siquiera cruzó palabra con él. Solo la fe. La fe es la que cree para poder ver, mientras que hay otros que necesitan ver para poder creer. Pero la fe verdadera es aquella que cree sin haber visto, solo por haber escuchado. Si usted cree en esta hora, escúcheme, el Señor Jesús ni siquiera oró por el enfermo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir en esta hora? Que mientras usted está sentado, Dios empezó a liberar milagros. Cuando estos hombres llegaron con Jesús y le dijeron: hay otro mensaje del centurión, que ni siquiera entres a su casa, porque él no es digno de ti. Jesús dijo: ok, no hay problema. Se regresaron los dos hombres y cuando llegaron a su casa, vieron al enfermo sano. Lo que le estoy diciendo en esta hora, que cuando usted regrese a su casa, le estoy diciendo en esta hora que cuando usted regrese a su casa, Dios habrá hecho un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Mientras está usted aquí, Dios está haciendo un milagro. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie.
Póngase de pie rápidamente. Levante sus manos ahí donde está. Si usted puede creer, para el que cree todo es posible. Por eso le decía, no espere que el pastor venga y le ponga la mano. No espere que el pastor venga y ore por usted. Abra sus ojos con sus manos levantadas. Una vez le dije a Dios, ¿qué puedo hacer? Porque yo traía la costumbre de orar por cada persona. Y un día Dios me dijo, no puedes hacer eso. Observa a mi siervo Moisés. Solamente levantó sus manos y el pueblo fue bendecido. Tú no eres Dios, me dijo el Señor. Yo soy Dios. Yo soy el que opera los milagros, no tú. En alguna ocasión fui a una iglesia que fui a predicar. En esa iglesia, por primera vez en esa iglesia públicamente, me empezaron a llamar apóstol. Y yo les dije al pastor, yo no soy apóstol. Y me están poniendo en los pósters el apóstol Martínez. Yo no soy apóstol. Dice, no, ya sé que usted dice que es pastor, pero Dios nos dijo que usted era apóstol. Y ese día llegué y empezó el servicio como a las 6:30. Eran 3 de la mañana y yo estaba persona por persona. Había más de 750 personas orando por ellas. Terminé a las 4:30 de la mañana. Y Dios me dijo, tú no eres Dios, Dios soy yo. Solamente haz lo que te dije. Y Dios me dijo, el que está aquí parado, levanta tus manos y desata en el cielo los milagros para los que están aquí. No hay necesidad de que oren personalmente por ti. Si le puedes creer a Dios, rompe tu cuadro religioso. Rompe tu estructura tradicional. Habrá momentos en los que Dios nos diga, ve y ora por esa persona. Habrá momentos en los que Dios nos diga, solamente levanta tus manos. Y el que crea, que reciba. ¿Cuántos le pueden creer a Dios en esta hora? Vamos, levante sus manos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. De acuerdo a lo que tú me dijiste, de acuerdo a lo que tú me hablaste, Señor, antes de que terminara el 2024. Dios me dijo, el 2024 no va a terminar sin que yo opere un milagro. Y lo necesita la iglesia para que ellos, cuando terminen el año en el poder de Dios, comiencen el 2025 en el poder del Señor. Usted no puede comenzar el 2025 afligido, estresado, angustiado, deprimido. Dios, amado hermano, desde ahorita Dios está operando milagros. Si usted le puede creer a Dios, solamente levante sus manos. Y ahora le pregunto, ¿tiene fe? ¿Puede mostrar humildad al Señor? ¿Puede mostrar reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Le puede reconocer la autoridad a alguien que es más grande que usted? Al Señor, al Rey de Reyes. Hoy levante sus manos hacia Él y dígale, Señor, solamente di la palabra y yo la recibo en este momento. Di la palabra, Señor. Yo lo creo. Yo creo con todo mi corazón. No necesitas, amado hermano, que te echen aceite. No necesitas que te vayan a poner la mano. Habrá momentos en los que el Señor diga, pongan las manos sobre los enfermos, pongan aceite. Pero hoy, esta mañana, lo único que te está diciendo Dios es, cree con todo tu corazón. Cree que Jesucristo es el Señor. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? ¿Lo reconoces como el primer lugar en tu corazón? ¿O hay otro que ocupa el lugar de Dios? Tu trabajo, tu tiempo, tu familia, tu negocio. ¿Quién es el número uno en tu corazón? Levante sus manos.